Mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y espero que se encuentren muy bien cada uno de ustedes. Estamos transmitiendo desde Puerto Rico, hoy un día lluvioso, está ahí lloviendo en la Isla del Encanto. Bienvenidos a todos los que se conectan por primera vez a este su programa de Signos Vitales, tu podcast de salud, el cual tiene la intención de conversar, donde dialogamos, donde compartimos sobre temas que entendemos que son importantes, temas que son actuales, que se relacionan con nuestros cuidadores, con nuestras cuidadoras, pero también temas que afectan a la comunidad en general, como vamos a estar hablando del el tema en el día de hoy, que vamos a estar hablando de un tema que es muy interesante. Así que a todos los que están conectados, muchísimas gracias. A todos los que sacan de su tiempo, gracias. A todos los que se están suscribiendo al canal de YouTube, muchísimas gracias también que se conectan al canal de YouTube. Y a todos los que están escuchando los episodios por los podcasts, pues Spotify, Apple Music, entre otros. Gracias por ese, ese cariño y por estar escuchando los episodios en las diferentes plataformas. Hoy vamos a estar hablando del tema del mal de Siam, fiebre amarilla, mal de Siam, fiebre amarilla. Y si usted no sabe lo que es y si usted está interesado en conocer lo que es, no se retire porque apenas comenzamos. Recientemente las condiciones virales han tenido como un resurgimiento, están volviendo a salir. Hay gente que pensaban que no existían y no es que no existían, simple y sencillamente que estábamos utilizando mecanismos eficientes y efectivos para el control de las mismas. Es por eso que en el último episodio de aquí del canal hablamos sobre el sarampión, que más adelante se lo voy a decir, y en otras ocasiones hablamos del dengue también, que próximamente les voy a enseñar los enlaces para que vayan y los revisiten cada uno de ellos. Así que hoy queremos hablar de este tema de la fiebre amarilla, que es importante reforzarlo. Para muchos de nosotros no sabíamos lo que es, para otros habíamos escuchado. Y en fin, hoy queremos llamarle la atención y discutir este tema que es importante para nuestras comunidades, para nuestros países, para nuestros vecinos, en fin, para todo el mundo. Es importante que dialoguemos sobre este tema. Así que hoy vamos a hablar, como les dije, sobre este tema. Déjenme su comentario si lo conocen, déjenme su comentario si saben de alguien que lo tuvo o si sabe de alguien que va para alguna de las zonas que están actualmente en vigilancia. Déjenme su comentario desde dónde se están conectando y su pregunta, que hoy vamos a pasar un buen rato aquí para conversar de esto. Aquí le estoy compartiendo la información de dos episodios que en el canal previamente habíamos discutido. Uno de ellos fue el de sarampión, que le estoy dejando el QR code para todos los que se quieran conectar a través del QR code o van al canal de Signos Vitales Puerto Rico en YouTube y lo pueden buscar. Y el otro fue en donde hablamos del dengue. Les hago la recomendación de visitarlos porque ahí hablamos de algunos términos que hoy puede ser que los mencionemos, pero que en estos episodios los discutimos un poquito más a fondo, como brote, como alerta epidemiológica, entre otros. Así que les dejo la información ahí para que vayan y visiten estos episodios que definitivamente estuvieron muy, pero que muy interesantes. El mal de Siam. La fiebre amarilla es una enfermedad viral, transmitida por mosquitos infectados. Se cree que el nombre del mal de Siam proviene de las antiguas epidemias que ocurrieron en regiones del sudeste asiático, particularmente en Siam, actualmente conocido como Tailandia, donde la enfermedad tuvo un impacto significativo. Y de ahí lo que les quiero llamar la atención es que dice que es una enfermedad de transmisión viral por un mosquito que probablemente sea
conocido para alguno de nosotros o que lo hayamos escuchado de alguna forma. Es el mosquito Aedes aegypti. ¿De dónde lo hemos escuchado? Probablemente el famoso dengue, famoso, sí, el famoso chikungunya, o sea, que es un mosquito que sirve de portador, de transporte para el virus, y un mosquito que tenga el virus y nos pica a nosotros, nos vamos a enfermar. Por eso es que se le conoce como que es vector, un vector importante que tengamos eso pendiente. Necesitamos la presencia de un vector que más adelante también vamos a estar hablando de eso. Así que es una condición, es una enfermedad viral que causada por este mosquito. Aquí les quiero compartir la data de la Organización Panamericana de la Salud que fue presentada el 24 de abril de ahora del 2025, porque quiero tener la data más reciente y que ustedes vayan viendo por qué es importante que hablemos de este tema. Esta información va desde la semana epidemiológica 1 a la semana epidemiológica 15 del 2025, en donde en esa gráfica lo que estamos viendo son aquellos países que están teniendo ese brote, ese surgimiento de casos. Por ejemplo, Brasil, Colombia, Perú, Bolivia, en este caso que son los que tenemos en la gráfica. En el 2025 se han reportado hasta ese momento 189 casos en total, con unas 74 muertes reportadas. 74 muertes reportadas, mi gente. No es algo que debemos de tomar por encimita, es algo que debemos prestarle atención, porque si no le prestamos atención podemos pasarla mal. Estas estadísticas, ¿por qué son preocupantes? Uno, porque en el 2024 la mayoría de los casos que se reportaron se concentraban en la región amazónica, que se llama, en la región amazónica. ¿Y por qué este dato es importante? Es importante porque en esa zona, esa región amazónica, es una situación endémica. Endémica significa que si yo me voy a mover para esa zona, tengo una alta probabilidad de estar en contacto con esa condición. Por lo tanto, tengo que conocer la zona, tengo que saber a dónde voy a ir y tengo que prepararme previo a esa visita si es que voy a estar de viaje. Si yo vivo allí, probablemente ya es un tema conocido porque es endémico, es de ese sitio. Entonces, vaya, yo voy a tener las estrategias, voy a tener las formas de cómo manejar la situación y la enfermedad, los síntomas, y va a ser prácticamente un fácil acceso, un fácil diagnóstico porque ya es conocido. Cuando es algo que no es endémico y ocurre fuera de su zona, ahí es donde está la situación, porque se puede confundir con otras cosas, presentar unos síntomas muy amplios, y al presentar síntomas muy amplios, pues se puede confundir, y cuando ya está muy avanzada la condición, entonces es que pensamos en esta condición de fiebre amarilla. Por eso que es importante ese dato. En el 2025 el virus se ha expandido y su presencia ha estado en zonas fuera de esa Amazonía, como por ejemplo en Sao Paulo, en Brasil, y en Tolima, en Colombia. Es por eso que es importante la llamada a la atención, es por eso que es importante que nosotros lo identifiquemos para poder saber y sospecharlo, porque si lo sospechamos de una manera oportuna, lo vamos a poder manejar, y si lo manejamos a tiempo, pues vamos a poder evitar lo que dice ese próximo punto, que dice que la tasa de letalidad en Brasil es de un 40.2, con los focos en Sao Paulo y en Pará. Importante lo que nos dice esa tasa de letalidad. ¿Y qué es lo que significa cuando hablamos de tasa de letalidad? Eso lo que significa es un porcentaje de personas que fallecen a causa de una enfermedad relacionada con el número total de casos confirmados. O sea, no son casos sospechosos, no, son casos que son confirmados que tienen la condición
y son muertes relacionadas directas. Y una enfermedad con una tasa de letalidad alta, como la que estamos viendo, de un 40%, definitivamente le tenemos que prestar mucha, pero que mucha atención para tratar de evitar llegar a ese punto. ¿Cuál es la historia del origen de la fiebre amarilla o como lo describimos hoy, el mal de Siam? En el siglo XVII fueron las primeras epidemias documentadas en el Caribe y América del Sur. Luego en el siglo XVIII hubo grandes brotes en ciudades como New Orleans y Filadelfia, afectando hasta poblaciones en Europa. Siglo XIX la fiebre amarilla jugó un papel muy importante durante la construcción del canal de Panamá, causando miles de muertes entre los trabajadores. Y no es hasta el 1937 que se desarrolla la vacuna por Max Tiller, lo que permitió el control de la enfermedad. Y quiero enfatizar en el punto que dice control. No es que se desapareció, es que se controló la enfermedad. Y si tenemos un control de la enfermedad y más de este tipo de enfermedad, pues nuestras poblaciones, nuestras comunidades, nuestras personas vulnerables y nosotros mismos, pues podemos tener cierta tranquilidad porque hay un control de esa enfermedad. Pero más adelante vamos a estar hablando de algunas de las posibles causas que nos están llevando a esta situación de hoy día. Las causas y la transmisión de la enfermedad está causada por el virus de la fiebre amarilla, pertenece a la familia de los Flaviviridae, si se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados, principalmente por dos especies de mosquitos, el Aedes aegypti, que es que hablamos ahorita, y el Haemophilus, una de las variantes, que es el factor de las zonas selváticas. Importante que identifiquemos estos dos individuos, a los mosquitos, estos vectores, Aedes y Haemophilus. Ese ciclo de transmisión de esta enfermedad tiene dos ciclos principales que se dividen en el ciclo selvático y en el ciclo urbano, que les voy a estar hablando ahora lo más descriptivo posible que podamos de ello. El ciclo selvático es en donde este mosquito pica a un mono infectado, ese mosquito que está ya infectado pica a otro mono y lo infecta y sigue ese ciclo, sigue ese ciclo. Por eso muchas veces se conoce que esto es endémico porque está perpetuado ese ciclo en ese lugar. Hasta que por alguna razón llega alguien, llega un mosquito y ve a una persona y lo infecta. Si esa persona que está infectada pertenece a ese lugar, a ese sitio donde es endémico, como les dije hace un ratito, pues están las formas de identificación, se maneja, se trata de forma oportuna y probablemente no lleguemos a los efectos más letales de la condición. Pero si esa persona que fue picado por ese mosquito que estaba infectado sale y se va, estaba de vacaciones, regresa a su país y en su país él ya está infectado, es picado por un mosquito, ese mosquito se infecta, ese mosquito se infecta y ese mosquito infectado pica a otra persona, esa otra persona es infectada y se enferma. ¿Qué quiero que estén pendientes con esto? Que si usted está con una persona que está infectada por el virus de la fiebre amarilla, usted no se va a enfermar porque tiene que haber un vector y el vector es la picada de un mosquito que esté infectado. Si usted está en un sitio y con una persona que está infectada y esa persona la pica un mosquito y ese mosquito la pica a usted, usted se va a enfermar. ¿Está bien? Tiene que haber ese vector que es el mosquito. Y así es que sigue ese sitio. Por eso es que se conoce ciclo selvático y ciclo urbano. ¿Qué es lo que molesta, por decirlo de alguna forma? Es que o está viendo esa transición a un ciclo urbano, que es lo que no se quiere ver, porque
al estar en un ciclo urbano, probablemente se confunda con otras condiciones, no se maneja de forma oportuna, viene un mosquito, pica a la persona que estaba en ese lugar que la condición es endémica, llega a su casa, un mosquito lo pica, ese mosquito que pica a la persona que estaba infectado lo pica a usted, después de un tiempo usted genera la enfermedad estando infectado ese mosquito pica a otra persona y se perpetúa este ciclo urbano. Y ahí es donde se van viendo los famosos brotes, que es un aumento de casos en un tiempo en particular, de una condición en particular, en ese sitio. Y al estar ese brote, pues ya ahí llama la atención y requiere que se tomen acciones inmediatas en esas poblaciones para evitar que se vaya de control. ¿Qué puede estar provocando este surgimiento de la condición? Uno, la alta presencia de mosquitos en los climas cálidos y húmedos, que es donde le gusta, por eso en los tiempos de invierno no se notan tanto. La deforestación y la urbanización cerca de las selvas ha aumentado la interacción con los virus porque hablamos que este virus, ese ciclo selvático, se perpetúa entre los monos y los mosquitos y mientras esté ese ciclo entre ellos, pues se mantiene. Pero si hay un mosquito que infecta a una persona, ahí se puede cambiar a ese ciclo urbano y no lo queremos. Una de las causas, mayor deforestación. Nosotros estamos invadiendo esas zonas. Si invadimos esas zonas, pues tenemos el riesgo de que estas cosas pasen. Y la falta de vacunación en poblaciones de riesgo, esta falta de vacunación que le estamos viendo que está siendo el causante de muchos brotes en algunas partes del mundo por diferentes condiciones, como lo discutimos en el episodio del sarampión y como dijimos en el episodio del sarampión, esto no es para echar culpas, porque esa no es la intención de nosotros. La intención de nosotros es llamarle la atención a usted para que busque información, para que se oriente, para que tome decisiones informadas, pero de fuentes que sean confiables. Y si usted decide el no vacunarse, que sepa qué medidas requiere tener una persona no vacunada de condiciones que son altamente contagiosas. Eso es lo que queremos, que usted busque información, que no se quede con lo superficial, porque en las redes hay mil datos y usted lo que necesita es buscar información de fuentes confiables. Por eso que no nos crea a nosotros tampoco, usted busque información, que esa es la invitación que le queremos hacer. Busque información de esas fuentes para que tomes las mejores decisiones. Y como estamos compartiendo aquí, una baja en la vacunación hace que nosotros nos convirtamos vulnerables ante este tipo de virus. Por lo tanto, si usted está en un lugar donde hay una alta probabilidad de un contagio con el virus de la fiebre amarilla, pues tiene que prepararse, tiene que verificar su esquema de vacunación y si usted no está vacunado y va para un sitio de esto, pues mucha precaución, busque las medidas aquellas de prevención que debe tener en cuenta al moverse a estos lugares si usted no está vacunado. Y si usted está vacunado, inmunológicamente no se siente bien, pues también debe tener mucha prevención, precaución al moverse a estos lugares. No porque me vacuné, voy a pensar, nada, si ya yo estoy vacunado no me va a pasar nada. No, no, no. Tenemos que ser juiciosos con nuestras acciones para poder movernos a estos lugares. Así que si los viajes internacionales sin medidas preventivas, lo que puede llevar es que este virus se traslade a estas nuevas zonas. Y si es un virus que se traslada a nuevas zonas, podemos tener efectos de brotes con consecuencias letales porque el manejo es un poquito complicado. Así que déjenme su comentario, díganme qué opinan, si habían escuchado lo que es este virus de la fiebre amarilla, si la conocían con su nombre del mal de Siam, entre otras cosas. Sabemos la condición, tenemos que es un virus, el vector, el mosquito. ¿Qué síntomas la persona que está presentando esta condición
pueden presentar? ¿Qué síntomas son aquellos que yo debería estar atento? ¿Qué síntomas yo debería estar pendiente? ¿Cuáles son esos datos que debo estar pendiente para poder saber que estoy con esta condición? Bueno, pues lo primero es si usted estuvo en un lugar endémico, si usted estuvo en un lugar en donde esta condición está presente, pues debe estar, esa es la primero que le debe llamar la atención. Si usted no ha estado en un lugar endémico, si usted no ha estado cerca de una persona que no ha estado en uno de estos lugares, pues usted no es que esté tranquilo, pero probablemente se deba a otra cosa. Es muy poco probable que sea por la condición de la enfermedad de la fiebre amarilla. Pero si usted tiene algo de sospecha, si existe la posibilidad de que la fiebre amarilla sea una de las causas de los síntomas que usted está presentando, ojo, preste atención. Como por ejemplo, desde el momento en que una persona es picada por el mosquito que tiene el virus, a la presencia de síntomas pueden pasar de 3 a 6 días. Importante, en esa ventana de 3 a 6 días. Por eso es que necesitamos el historial y que usted piense qué hizo antes del inicio de los síntomas, porque probablemente ahí es donde esté la clave del asunto. Sí, ya sabemos, de 3 a 6 días después de la picadura de un mosquito está la fase inicial, que es una fase leve, que puede presentarse por muchos síntomas inespecíficos: fiebre alta repentina, dolor de cabeza, escalofrío, fatiga, náuseas, vómitos, dolor muscular. Especialmente este dolor muscular lo señalan como un dolor de espalda, no de la articulación, no que le duelen las manos, los codos, la rodilla, las piernas. No, se centra principalmente en la espalda. ¿Y por qué le hago el señalamiento del dolor? Porque, como les dije, este mosquito también es el portador, es el vector de otras condiciones como el chikungunya, eh, el dengue, y lo característico de ellos es un dolor articular, pero difuso. Le duele la articulación, le duele los brazos, los codos, las rodillas, le duele todo. En el caso de la fiebre amarilla, lo señalan como un dolor principalmente de la espalda. Si nosotros en esta fase pensamos que es un resfriado común, que es algo que se puede pasar, esto puede ir progresando a una fase que se le conoce como una fase grave o tóxica, que el 15% de los casos pueden llegar a esta fase. 15% de los casos, pero quiero recordar, si usted está en una zona que esto no es endémico, esa posibilidad de progresión a una fase grave o tóxica es mayor, porque no lo vamos a identificar a tiempo. Lo vamos a identificar cuando veamos una de estas síntomas que se pueden presentar en la fase grave o tóxica, que son ictericia, que es el color amarillo de la piel y de los ojos debido a un daño hepático. Por eso es que se le conoce como la fiebre amarilla, por ese síntoma, porque las personas, la parte blanca de los ojos se le empieza a poner amarilla, la piel se le torna amarilla por un daño en el hígado. De ahí es que sale el nombre fiebre amarilla. Otra de las cosas que puede pasar es que empiecen a haber sangrado, sangrado de las encías, sangrado por la nariz, sangrado en los órganos internos, lo cual lleva a un vómito que es oscuro. Y es oscuro por ese sangrado de los órganos internos. Por eso es que le dicen el vómito negro. Y por lo anterior, ahí vemos que ocurre o que puede haber un daño en el hígado y en los riñones, llevándonos a una falla multisistémica. Y cuando hay una falla multisistémica, significa que muchos de los órganos de nosotros se ven afectados. Ya a ese punto el daño es severo, por eso es que se llama una fase
grave, importante que cada uno de nosotros y de nosotras entendamos, conozcamos, identifiquemos. Esto no es para alertarnos. Ahora usted, por un dolor de cabeza que le dé, no va a ir corriendo pensando que tiene la fiebre amarilla o porque le duele la espalda. No, no, no. Usted sea juicioso, haga un análisis. Si usted no ha estado con nadie que tiene el riesgo de tener una condición como la fiebre amarilla, atiéndanse, pero no cause histeria. Lo que importante es que usted reconozca, si usted está pendiente para dar un viaje para Colombia, para Brasil, para Centroamérica, un sitio donde la fiebre es endémica durante ese tiempo, tiene que prestar atención porque están ocurriendo en este momento este tipo de situación. Y es por ello que es importante que no lo pase por desapercibido. Tiene que prestar atención, porque si no presta atención, no, probablemente no la va a pasar muy bien, que digamos. Entonces, una vez que pasemos de este brote, una vez que pasamos de esta situación, qué es lo próximo que, que tenemos que estar pendiente cada uno de nosotros? Pues entonces las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? La fiebre amarilla grave puede provocar una tasa de mortalidad de un 30 y un 50% en los pacientes no tratados. Y como les dije ahorita, no solamente este por ciento hay que tomarlo con pinzas. Ya sabemos que la tasa de letalidad actualmente está en un 40%, porque esto es en estos países que no reciben un tratamiento, pero que mm, conocen de la condición. En sitios donde no sé, donde la condición no es conocida, hay que tener cuidado porque probablemente la tasa de mortalidad o de letalidad aumente. Así que importante. Para las personas no vacunadas, el riesgo de un desenlace fatal aumenta de una manera significativa. Esto no significa que le estamos diciendo que ustedes tienen que vacunarse. No, 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 no. Esto lo que significa es que si usted es una persona que no está vacunada, su, su nivel de riesgo al estar en un lugar que está la fiebre amarilla presente aumenta significativamente. Por lo tanto, debe prestar atención al momento de decidir moverse a uno de estos lugares. Y el otro punto es que no existe un tratamiento específico. Por lo tanto, la prevención y el manejo de síntomas es lo clave. Prevención, ¿cómo la previene? Pues más adelante vamos a decirle, pero una prevención es identificando ese lugar. Manejo de síntomas es si usted se empieza a sentir mal, tiene factores de riesgo que pudieran llevarlo a pensar de que la condición puede, o los síntomas pueden estar relacionados a la fiebre amarilla. Necesitamos buscar atención a la mayor brevedad posible. Es por ello que desde aquí, desde Signos Vitales, desde nuestras trincheras, como decimos, la parte que queremos enfocarnos es en la parte de educación. La parte de educación, esa educación comunitaria es sumamente importante. Esa comunicación, esa búsqueda de cada uno de nosotros y de nosotras, el que logremos establecer estos mecanismos para poder ayudarnos y poder ayudar a toda la comunidad, que es muy, pero que muy, muy importante. Les quiero compartir el comentario que nos está haciendo doña Adriana, que dice que ese es el problema, que si esa progresión no se detiene, el daño sería grave, así que si viajan al Caribe hay alerta de fiebre amarilla. Exactamente, doña Adriana. Por eso es importante que cuando usted decida, me voy a mover para tal sitio, me voy a ir de viajes para tal lugares, usted identifique, mire, evalúe, sepa hacia dónde usted se va a estar dirigiendo.
conozca la zona donde usted se va a estar moviendo. Para de esa forma, si usted conoce la zona, usted puede identificar y diga, es seguro que yo estoy aquí. No hay ningún problema, está chévere, puedo ir. O en este momento está pasando tal cosa, déjame estar preparado. O quizás diga, quizás este no es el mejor momento para viajar para esa zona, tengo que identificar una mejor oportunidad en otro momento, pues usted identifique ese otro momento. Pero esa parte de educación es vital. ¿Cómo podemos educarnos? ¿Cómo podemos hacer esa educación comunitaria? Uno, mediante campañas de vacunación masiva, por ejemplo, ahora en estos países, Brasil, Colombia, Perú, pero esa campaña de vacunación debe estar presente en cada uno de nuestros países. Y si usted no sabe si está al día con alguna vacuna, muévase a su oficina de doctor, a su centro de vacunación y diga, mire, quiero revisar cómo está mi cartilla de vacunación, quiero revisar si yo estoy al día en mi listado de vacunación. Es algo que lo podemos hacer, es algo que no conlleva mucho y usted le pueden hacer un catch-up, le pueden hacer una revisión si está al día de ese listado de vacunas. Y si no está al día, póngase al día. Si usted no entiende y no quiere ser vacunado, pues usted busque las estrategias que sean más efectivas para evitar tener una condición que atente contra su vida. Lo otro que es importante es lograr ese monitoreo epidemiológico que se ha ido intensificando en las diferentes zonas, como está pasando actualmente y como le estaba enseñando ahorita cuando empezamos el episodio, la información de la Organización Panamericana de la Salud, que nos están dando esas semanas epidemiológicas y nos van manteniendo al día. Restricciones de viaje para personas no vacunadas en áreas de alto riesgo. Me parece que es algo que cada uno de nosotros y de nosotras deberíamos hacer en caso de no estar vacunado o en caso de estar vacunado pero tener condiciones que estemos inmunocomprometidos. Es otra de las razones por la cual deberíamos de tener esta precaución al momento de decidir movernos a uno de estos lugares. Y el control de mosquitos con fumigación y eliminación de criaderos es importante y quiero detenerme ahí un momentito porque me parece que tenemos que puntualizar en esta área. Muchos de nosotros, por el hecho de estar en Latinoamérica, conocemos y hemos estado expuestos al mosquito del dengue. Muchos conocemos las formas de prevenirlo, que es eliminar aquellos envases que tienen agua estancada, eliminar aquellos lugares donde el agua se puede posar por X cantidad de tiempo, el uso de repelente, el uso de screen en las ventanas, entre otras cosas. Pero ¿qué sucede? Que con el paso de los años, estos mosquitos también han ido creando resistencia a algunas de las medidas de protección, como las cremas que nos ponemos, el spray repelente que utilizamos. Por lo tanto, la mejor forma no solamente es ponernos estas cremas, sino es que identificar aquellos lugares que pueden ser criaderos de mosquitos y eliminarlos. Aparte de eso, pues usted hace su ronda, hace su fumigación, el estado, el municipio, la comunidad, hacen lo que tengan que hacer para mantener estos lugares, pero que no sea solamente de utilizar productos porque se ha ido viendo una resistencia de estos mosquitos a estos productos y se nos hace en ocasiones difícil manejar al mosquito porque ya ellos han ido creando una resistencia y ellos también han creado una estrategia para poder sobrevivir a este tipo de cosas. Así que ese control es importante. Hablé ahorita de esa transmisión, los mosquitos Aedes aegypti, Haemococcus se transmiten, que son los que transmiten la enfermedad fundamentalmente. Y para ello, pues como le estaba comentando, eliminar los criaderos, la fumigación estratégica y el uso del albicida en aguas estancadas para evitar la reproducción de los mosquitos y el uso de la protección personal son medidas que nunca están de más. Son medidas que cada uno de nosotros y de nosotras debemos de implementar para poder saber y poder nosotros tener
esa defensa para que cada uno de nosotros poder ayudarnos y evitar los contagios. Así que yo espero que esta información que le estamos dando sea de su beneficio, sea una información que los invite a buscar más información, que no se quede aquí con esto, porque lo que quiero hacer es llamarle la atención para que busque más información de este tema, de esta condición, de esta enfermedad. Llamarle la atención que en los últimos meses las condiciones relacionadas a vacunas han ido en aumento y va un aumento de la enfermedad, pero una disminución del nivel de vacunación, y eso no es bueno que pase, ¿verdad? Entonces, la invitación es que para que cada uno de nosotros y de nosotras busquemos esa información. Por lo que si fuéramos a tener un resumen de cuán importante o cuál es nuestra mejor herramienta hasta el día de hoy es vacunarse, así como lo oyen. La mejor herramienta es estar vacunado. Estamos hablando del tema de la fiebre amarilla, pero para cada una de las condiciones de las enfermedades en donde la vacuna tiene un rol protagónico, usted vacúnese. O usted no se vacuna, pero busque las medidas de protegerse. No podemos estar no vacunados, no vacunados, pero a la vez ser irresponsables con nuestras acciones. Eso no sería buena idea y no sería justo para ninguna de las personas que estén alrededor suyo, y más para el caso de nuestros adultos mayores, que muchas veces sus sistemas inmunológicos pueden estar disminuidos y ser vulnerables. Y ya sabemos que esta condición de la fiebre amarilla tiene una fase que es grave, con alto nivel de letalidad, y que requiere que le prestemos atención cada uno de nosotros y cada uno de nosotras. Así que para mí es un placer que estén aquí conmigo, que saquen este ratito y lo compartan conmigo para poder hablar de estos temas. Agradecemos el apoyo que nos dan en las diferentes plataformas, y hablando de ese apoyo, les quiero enseñar, mire, la nueva gorrita de signos vitales. Y nosotros estamos en esta campaña de crear camisas con mensajes con sentido, y dentro de esa campaña de mensajes con sentido tenemos esta camisa, miren, persona la campaña de personas cuidadoras. La campaña de personas cuidadoras, cuando hablamos de una persona cuidadora, le estamos dando humanidad. Estamos dándole humanidad a ese cuidado. Por eso es que tenemos esta campaña de personas cuidadoras. Y para ello estamos desarrollando este grupo de camisas con mensajes que son mensajes con sentido. Le dejé el QR code, si lo escanea va a ir directamente a la página donde pueden ver las diferentes camisas. Aquí le estamos enseñando algunas. Tenemos una de lo que es el duelo, llamando la atención para crear visibilidad de lo que es el duelo. Hablamos de nuestra salud mental, cuando decimos que estar bien no siempre es estar bien. Y el cortisol, cuando hablamos de ese estrés, que una de las causas es ese cortisol elevado. Así que está el QR code ahí por si acaso quieren pasar por la página y quieren colaborar con este movimiento de crear estas camisas con sentido, de donde tiene la gorrita, aquí la ven. Así que están ahí disponibles para cada uno de ustedes que están aquí en el canal. Así que sin nada más que decir, le quiero agradecer a cada uno de ustedes que saquen este ratito para estar conmigo aquí y hablamos de estos temas que definitivamente son sumamente importantes para cada uno de nosotros y de nosotras. ¿Qué podemos aprender de la fiebre amarilla? ¿Qué podemos aprender del mal, del Siam? ¿Qué podemos aprender del impacto en el mundo? A lo largo de la historia, la fiebre amarilla ha sido una enfermedad que puede llegar a ser devastadora para cada una de nuestras comunidades, nuestros grupos, nuestras familias. Y tenemos la dicha y la bendición de que contamos con una herramienta
mediante la cual podemos tener un control adecuado de esta enfermedad. La condición o la enfermedad de la fiebre amarilla es un virus que sigue representando un riesgo para muchas regiones y su expansión nos recuerda que la prevención debe ser constante, la cooperación internacional, una inversión en la salud pública y una educación de nuestras comunidades nos pueden ayudar a marcar una diferencia en la lucha contra estas condiciones para evitar que se conviertan en epidemias e incluso pandemias. La fiebre amarilla es prevenible. La fiebre amarilla es prevenible. Vamos a poner nuestro granito de arena cada uno de nosotros. Vamos a colaborar, vamos a contribuir. Y si usted estuvo en uno de estos sitios, tiene síntomas y siente que pudiera estar presentando síntomas relacionados a esta condición, busque la ayuda inmediata, no espere a que los síntomas se agraven y tengamos un desenlace que no sea de beneficio para cada uno de nosotros y de nosotras. Así que mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia, les agradezco el tiempo que sacan para estar conmigo y si llegaron hasta aquí, les invito a que se muevan al canal de YouTube y se suscriban al canal para que estén pendientes y reciban la información cuando subimos el episodio ya modificado en su formato de YouTube y también a las diferentes plataformas para que disfruten del contenido una vez ya está en las plataformas de los podcasts. Cuídense mucho, pórtense bien y nos vemos en el próximo episodio de Signos Vitales, tu podcast de salud. Bye.